pasada, se acordarán, hablamos del Carpe Diem. Sí. Habíamos visto cómo esta locución latina había sido algo tergiversada por la modernidad para hacerla coincidir con un ideario de felicidad más neoliberal, individualista, donde Sí. la búsqueda de esa felicidad y el éxito personal está justamente responsabilizado en el individuo, en la acción individual. Si vos querés ser feliz, sé vos y viví tu vida al límite y qué sé yo. Que es una idea, como acabo de decir, bien propia de la modernidad y que, voy a introducir una palabra de la cual nos han acusado, muy postmoderna también. Ay, lesbianos posmodernos. Nos han dicho que somos lesbianos Ay, postmodernos. soy posmoderno, no me di Un cuenta. Teletubby posmoderno. Que Soy entiendo que Teletubby quizás haya postmoderno. personas que hayan tenido la suerte de no tener que encontrarse frente a este debate, de que digan, bueno, ¿qué carajo es Sí. ser postmoderno? Me gusta. ¿Alguien sabe responder esa pregunta? Es lo que voy a tratar de hacer y por eso estoy nervioso. Completamente cool. Bien. Resulta que en el siglo XX el mundo se fue al carajo. Remember. Remember el siglo XX, remember la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y coso. Bueno, Sí, se fue toda la mierda, de verdad. ahí claramente había como una disputa entre grandes filosofías del mundo acerca de cómo debía ser ese mundo. O sea, básicamente tenías enfrentado el comunismo, el liberalismo, el socialismo, el fascismo, todos disputándose por ser el sentido hegemónico. el sentido hegemónico, perfecto. No va que un grupo de intelectuales muy asociados al liberalismo o al neoliberalismo Sí. dijeron, che, tengo una idea. Para resolver este conflicto, ¿qué tal si no lo damos por resuelto? Es muy muy hábil. sabio, muy sabio, muy si yo sabio. te digo, che, ya está, terminó el partido, gané. Es como en una discusión cuando, tipo, te vas. Claro, te Claro. vas de la discusión y decís, ya Gana está. cual. O cuando Se decís produce antes. por 80.000 veces el peronismo está muerto. Ya está, si lo decís y nadie te responde y nadie disputa, bueno, el peronismo está muerto. Que es lo que hace el macrismo, o ya no sé cómo decirle, el juntos con viamismo, con el peronismo. Bien. Estos actores postmodernos decían, che, algunos lo adjudican a Auschwitz, algunos lo adjudican a que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, algunos lo adjudican a la caída del muro de Berlín. Dicen, ya está, el comunismo, el marxismo, Terminaron. el socialismo se terminó, ganó el liberalismo, ahora podemos finalmente vivir, acá podemos introducir el meme de vuelta de Lionel Hutz diciendo un mundo multicultural, como donde todo felicidades, estamos No, así. yo no creo tanto en esto, hermano, Diciendo pero como, bueno, ya está, se terminó, cada uno puede vivir su vida como quiera, si querés comer en McDonald's, puedes comer en McDonald's, si Sos querés libre, ver sí, una ganó el película... capitalismo. La idea de la libertad dentro del capitalismo, ¿no? Exacto, bien. Se imaginan la furia que despertó esa idea. De hecho, bueno, un autor postmoderno, Francis Fukuyama, creo que es el nombre Francis, literalmente determinó el fin de la historia. O sea, la Claro. historia se terminó. Se imaginan la furia que debe haber despertado de esa idea a los autores marxistas, Claro. a los autores socialistas y estructuralistas y pum. Entonces ahí se planteó como no, lo que estás tratando de hacer, como decía hace un rato, es invisibilizar todos los todavía problemas gigantes que está teniendo esta estructura socioeconómica capitalista. O sea, vos me decís el fin de la historia, anda a África, anda a Latinoamérica y decime que ya no hay, que todo el mundo puede vivir su vida como quiere, que es muy carpe diemístico lo que veíamos en la publicidad de Quilmes. La publicidad de Quilmes es súper este mensaje. Viaja, habla con tu abuelo en una parrilla, como que está todo bien, no pasa nada, disfruta tu vida, amigo, ya se terminó todo. Muy apolítica también, ¿no? Como de la discusión de... No conflicto. El no conflicto, Sí. ya no hay conflicto. ¿De qué estás Sí, hablando sí. si terminó la historia? Ya está. Discutir es aburrido también. Entonces, bueno, yo acuerdo que leí un libro de Juan Pablo Feynman, el bueno, en paz descanse el compañero, El Feynman bueno. que estaba furioso con esta idea. Él era muy anti-postmoderno y dedicó un libro gigante que está muy bueno, que se llama La filosofía en el barro de la historia, a desactivar este tipo de ideas. Pero a mí cuando alguien se enoja muchísimo con algo, me levanta algo de sospecha también.
Ok. Digo, bueno, pará, ¿por qué te enojas tantísimo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Lo hablábamos fuera del aire también. Sí. Si algo te enoja Medio tanto, cola de paja. si te genera una reacción tan grande, es porque capaz algo te genera una inquietud, una duda, un cuestionamiento, te genera. Y esto ya es como muy osado de mi parte, para mí, yo lo adjudico a que en cierto sentido hay algo de verdad en esa idea, en que el neoliberalismo está logrando instalar cierta idea de que vos ya podés vivir tu vida como quieras. O sea, te pedís un Claro, Rappi, es la hegemonía. Tinder, Netflix, el stream. O sea, ya no necesitas de los grandes relatos de la historia y convocantes, y la política ya está teniendo un momento bastante poco convocante también. Los grandes relatos así históricos y ideológicos están perdiendo fuerza, potencia. El otro día, perdón, Sí. escuché a Ramiro Marra decir que el aguinaldo era una pavada, básicamente. Bueno, ahí tenés. Es exactamente eso, ¿no? Ahí Como tenés, desconocer sí. la historia que hay atrás de la lucha del pueblo trabajador. Hace unos días tuve un debate muy interesante con mi vieja sobre este mismo tema, de cómo ahora con la idea de que sos tu propio jefe y los emprendedores estamos empezando a atomizarnos cada vez más, y de repente las luchas colectivas están perdiendo convocatoria, en cierto sentido. También está, me parece que el Carpe Diem venía a introducir un debate acerca de qué es la felicidad, y te proponían tipos de felicidad más efímeros, ¿viste? Te pedís una hamburguesa riquísima y sos feliz, pero hasta que dura la hamburguesa. Cuando te terminás la hamburguesa, quizás ahí se te vuelven los problemas más grandes de tu vida. Sí. El vacío existencial. Versus una felicidad quizás más plena como la que vivimos el 18 de diciembre del 2022, cuando ganamos el campeonato mundial. Sí. La que vivimos el 10 de diciembre del 2019. Te estás metiendo en un terreno complicado igual. Ya lo sé. Ok. Por eso. Ok. Vamos con cuidado. Es igual, si tenés algún tipo de inquietud, decime. No, pero porque quiero saber a dónde vas con el Bueno, planteo pero de la sos muy felicidad. ansiosa, amiga. Sí, Esta Dios columna mío. justamente es anti-ansiosa. No Es puedo, como- por Hay eso que ir estoy, escúchame. por de eso a estoy como... poco. Es Hay como que ir volver de a la poco. facultad, ¿entendés? Tranquis. Es literalmente volver a la Estoy así, facultad. estoy así, es estoy otro así. tiempo Sí, de sí. aprendizaje. Ay, la verdad. Bien, dale. Bien, estas ideas posmodernas del fin de la historia y de que los microrelatos y esta idea tiene ciertas raíces en discursos previos. Ok. Una idea muy fuerte de la que se radica esta es una máxima de Nietzsche, que es la de no hay hechos, solo interpretaciones. Sí. Ah, claro. Esto es una idea de Nietzsche de, che, mirá, o sea, todo es una interpretación, cada uno tiene su subjetividad y la que gana es la que impera, ¿viste? Como hay una cita de Orwell que es, la historia la escriben los vencedores. Claro. Interesante que diga, escriben. O sea, habla de escritura. De un relato. El relato es algo que está asociado también en la escritura. También lo de no hay hechos, solo interpretaciones podría traducirse como no hay hechos, solo relatos, por ejemplo. Claro. Otro autor que está asociado al posmodernismo, pero está más en debate, si es verdad, posmodernista, es Derrida, que habla de todo es texto, dice. Todo es texto. ¿Viste que los...? Ahora, perdón, pero porque vos planteaste como que este grupo de intelectuales más relacionado con el liberalismo Sí. impone esta lógica de, bueno, se terminó la historia, Sí. ha triunfado el capitalismo, ha triunfado la libertad, Sí. y eso es el posmodernismo, o sea... En una parte, tampoco lo quiero acotar a eso, pero una parte del discurso postmodernista trata de instalar esa idea Claro. como el discurso legítimo. Porque tipo Judith Butler podría ser considerada posmo. Es que también hay una cosa ahí de usar el término posmoderno con cierta carga peyorativa para silenciar todas las ideas. Digo, Judith Butler, que habla de destruir el género en sí como lo conocemos, me parece que sí, podría ser categorizada como posmodernista, pero no precisamente porque esté en contra de los relatos, porque si entendés que hay un patriarcado, el patriarcado se sustenta en base de relatos Claro. Es que también. a eso voy con lo de que capaz por la reacción enojada que Claro. despertó en estas corrientes como la marxista, la socialista, la Claro, estructuralista. las más deterministas y Claro, parece como no, materialistas. es toda una mierda lo Sí. que dice el posmodernismo, y uno puede decir, pará, tal vez hay algo que, por ejemplo, la idea de los microrelatos, para mí, tiene algo de validez. obvio. Lo que no excluye es que todavía haya grandes relatos Claro. haciéndose y produciéndose, y de hecho, la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, la crisis del 2008 de Lehman Brothers, todos son indicadores de que el fin Sí. de la historia, un carajo. Un No hay un carajo. fin de historia para nada, se sigue construyendo. ¿Qué es el fin de la historia? Aparte? No Exactamente. entiendo. O sea, es un concepto vacío. Entonces, bueno, está esta idea, bueno, decía, Derrida, todo es texto, también se puede traducir en todo es relato.
Y bueno, esto de microrrelatos versus los grandes relatos. Yo lo que digo es, no es excluyente. Pueden haber microrrelatos y al mismo tiempo que alimenten, que nutran, que vayan en paralelo con los grandes relatos que se siguen dando. De hecho, acá tiré como una máxima muy grandilocuente, la historia es el conjunto infinito de relatos que constituyen el relato, que es la historia. Ok. Repito, la historia es el conjunto infinito de relatos que constituyen el relato, que es la historia. Se entiende, se Bien. entiende. Para graficar esta idea de los relatos y de la subjetividad y de cómo cada individuo puede contar la misma historia de distintas formas, se está hablando mucho ahora de la muerte de la verdad, de que ya no existe la verdad. Hay una película que recomiendo, que está muy buena y que habla de lleno de este tema, que es Rashomon. Rashomon es una película de 1950 dirigida, escrita y producida por Akira Kurosawa, uno de los más grandes directores del cine de la historia, que está basada en la película en 2 cuentos escritos por un escritor japonés que se llama Ryonosuke Akutagawa, que se escribió en 1915. La película se ambienta en el siglo XII y narra la violación de la esposa de un samurái y el asesinato de este a través de 4 testimonios distintos. Ok. O sea, hay 4 testigos de este acontecimiento que cuentan el mismo acontecimiento, pero con diferencias muy grandes entre sí. Mirá. Entonces, como que lo que está tratando de plasmar la película es qué difícil es construir la verdad, Claro. si cada uno está mintiendo, o sea, o todos mienten o todos están diciendo la verdad y la verdad no es algo que se Real, pueda. claro. Hay como un elemento que no es que inventa esta película, parecido a lo que decíamos. Con Carpe Diem. Claro, no es que la inventa esta película, pero que la populariza, que es que de hecho se le dice el efecto Rashomon. Ah. El otro día Sí. me lo mencionaron. Mira. Y no retuve absolutamente Bueno, nada de lo que significaba. Es una técnica narrativa, podríamos Sí. decir, que es como un efecto que se produce lo voy a leer textual, así queda bien claro, es el efecto producido por la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma historia o situación, por lo que los individuos que la cuentan la hacen de forma diferente. Esto es interesante lo que viene. Pero de qué manera que cualquiera de las versiones es razonablemente posible. Ese es el problema. El otro día me comentaban que el libro de Abal Medina, Conocer a Perón, Sí. iba a ser escrito por un ghostwriter. Mirá. Qué fuerte. Y que cuando el ghostwriter escribe el primer capítulo, Abal Medina lo lee y dice, no, esta no es mi voz. Los hechos eran de Claro. verdad, Claro. porque efectivamente él estaba contando al ghostwriter lo que había pasado, pero que sintió que no era su voz y lo tiró y se lo puso a escribir él. Bien, se puso a laburar básicamente. Bien, lo felicitamos. Todavía no leí el libro ese. Le dicen que está muy bueno. Bien, la conclusión luego de la película, luego de esta serie de declaraciones de los testigos, es la imposibilidad de llegar a una certeza respecto de los acontecimientos. La verdad está vedada a las autoridades, en la película digo, y por extensión al ser humano. Esa es la conclusión a la que quiere llegar Akira Kurosawa. El humano no puede llegar a la verdad. Ok, fuerte, man, qué fuerte. Bien, Yo quiero verdades. sí, a todos nos gustaría. Son confortables las verdades. Sí. Vamos a la definición. Acá de esta parte se la quiero dedicar a nuestro amigo en común Vladi, que me dijo que le encanta cuando hablo de la RAE. La definición de la RAE acerca de relato. Que ponga plata, Vlad. Nadie- Está suscripto, está suscrito. Está suscrito, Vlad. Nadie en el compañero. mundo, Vladi, ¿no? Claro. El relato viene de la palabra relatus, del latín, y tiene 3 definiciones en la RAE. Uno es conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. Ok, Ok. La segunda es narración o cuento. bien. Y la tercera, muy interesante, dice reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un movimiento político. Ahí tuvo mano. ¿Vieron que la RAE cada tanto te tira Baja una estas línea, definiciones? Baja una Una línea bajada de terrible. línea. Re ¿Notaron macrista. algo? En ningún momento habla de ficción. No. El relato no tiene que ver con la ficción. Me gusta. Like. Eso es una primera definición que quiero que empecemos a manejar en esta columna. No tiene que ver relato con ficción. No necesariamente necesariamente. tiene que ver relato con ficción. No, pero además, porque el dato es, no existe la verdad. Exacto. Bien.
Vamos rápidamente con una etimología de la palabra, porque esto también está lindo. La palabra relatus, que venía en latín, se forma sobre la referencia en latín como relatus, marcando el prefijo re para señalar una reiteración, en este caso propio de narrar algo que ya ocurrió. Asimismo se aprecia el componente lat, que se lo interpreta como trasladar, entendiendo que en este marco uno lleva la historia a alguien, y estando asociado el verbo fero, sabiendo que este se presenta como un enunciado que posee variaciones. ¿Se entiende? Ok, sí. Bien. Algo que me parece que está lindo para enseñar acá, que incluso relato y las palabras son relatos en sí mismos. ¿Se dieron cuenta? Porque Sí. la palabra relato está compuesta por Otras palabras. mínimos significados que hacen al relato. Entonces, el relato ya es un relato en sí mismo. Pará, Igual lo vemos Tremendo, tremendo. Fumen por en casa, boludo. Lo vemos Re. mucho, igual vos nos lo hacés notar mucho porque uno a veces elige algunas palabras u otras para expresarse y eso cambia por completo la Completamente la connotación. frase, sí. Muchas veces inconsciente de lo que estamos diciendo. Sí, totalmente. Y aparte uno, viste, que aprende el lenguaje y no le da el sentido a las palabras. No, Las claro. palabras ya vienen con un sentido que uno las aprende. Sobre este tema recomiendo muchísimo que busquen en YouTube clases de Darío Zeta, que es medio como alguien a quien me gusta escuchar. ¿Te gustaría ser como él? No. Un dolor a Conex, Me gustaría lo que está hablar con diciendo. él. Me re gustaría hablar. Sobre Derrida tiene una clase buenísima. Está buenísimo. Todo cualquier cosa. Es un capo. Les propongo ver el primer recurso, que es esto que les decía de... me olvidé de pasar. Había traído un tráiler de Rashomon para que ir acompañando, porque tiene unas imágenes re lindas de una antigua Japón y samuráis y blanco y negro ¿Dónde y se puede lluvia. ver? ¿Streameo? Creo que está en Movie. En Streamio seguro, obvio. Bien. Pero creo que las grandes plataformas están en Movie, que es Perfecto. la plataforma por excelencia de los snobs. La nuestra. Vamos con la primera parte de que lo que quiero rescatar de la entrevista que tuvo Tomás Rebord con el presidente Alberto Fernández. A veces pienso que es parte de la dinámica propia del poder, o sea que el largo, poder así no que perdona no habla ejercerlo, y si vos no lo ejerces en primer plano, Pero yo no generás- ejercía el poder. Para, A ver, La cara. Para, compañero. sí. Escúchame una cosa. ¿Quién arregló la deuda con el fondo? Alberto Fernández. ¿Quién Sí. tuvo que discutir con el fondo para sacarle concesiones que el fondo nunca había hecho? Alberto Fernández. Alberto Fernández. ¿Quién tuvo que hablar con los acreedores privados para pedirles una quita de 48 puntos? Alberto Fernández. ¿Quién enfrentó la pandemia? Alberto Fernández. ¿Quién fue a buscar las vacunas? Alberto Fernández. ¿Quién enfrentó la guerra? Alberto Fernández. ¿Cuántas veces ¿Quién dice se lo de la plantó guerra? frente al G7 a decirles paren esta guerra porque nos está llevando al peor de los mundos? Alberto Fernández. El peor de los ¿Quién mundos, fue a la ¿viste? cumbre de las Américas y le dijo a Biden, Está buenísimo. por favor, cambien la actitud con América Ey. del Sur? Dale. Y con Dale, América flaco. Latina, porque Media ustedes no pila. están Por- portándose esos son bien con muchos América años de Latina. imperialismo. Paren los bloqueos con Cuba y con Venezuela. Por favor. Chicos, ¿Quién por hizo eso? favor, Alberto paren los Fernández. bloqueos con Cuba. ¿Quién se sentó con Macron para buscar un camino de Ahí ya se va a la disolución verga, porque las entre primeras los paros estaban bien venezolanos? igual. Pará, no se escucha Cuando nada. todos acá recomendaban que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo, cuando en verdad tenemos en Argentina 500.000 de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria. Que yo no ejercía el poder. ¿Quién dictó la ley del aborto? ¿Quién sacó la ley de los 1000 días? ¿Quién sacó el documento no binario? ¿Que yo no ejercía el poder? Lo único que yo no hago es un relato del poder que ejerzo. ¿Por qué no? Porque hay una diferencia entre el discurso, que es todo lo que te estoy diciendo yo, y el relato. El discurso es algo que espontáneamente surge del debate político. Pero el relato tiene siempre una parte de ficción. Por eso es relato. El relato tiene una parte de ficción. Nada de lo que yo te dije tiene algo de ficción. Es verdad pura, incontrastable. ¿Y vos crees que Wow. Ay, tengo muchas cosas para decir. La primera es, no. Lo único que tiene carácter siempre de ficción es la realidad. Y eso lo dice el Freud, Lacan, no sé, todos, digamos. No el relato. Primero, bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, primero, como dijimos hace un ratito, el relato no tiene que ver con ficción. O sea, eso que No dice que el necesariamente. relato es ficción o tiene una parte de ficción, no. 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 Segundo, es muy gracioso que él diga que no hace un relato cuando
un minuto antes estuvo un minuto construyendo un relato acerca de su gobierno. Sí, Claro. sí. Lo que dice él es puramente Pero- un relato acerca de qué De hizo. cómo construyó Mi poder, pregunta es- supuestamente. Exactamente. según Y él. aparte, y ahora te dejo Sí. fino, hay algo de ficción encima en el relato que él está haciendo. Porque lo de quién enfrentó, como si Alberto Fernández fuera el único que enfrentó la pandemia, el único Claro. que. Dale, Alberto, o sea, literalmente hubo médicos que dieron su vida para enfrentar la Claro, pandemia. Total. Es un poco choto que digas que vos enfrentaste la pandemia. Entendiendo lo que está tratando de decir, se enojó con que Rebord le dijo que no ejerció el poder. Y bueno, despertó esta reacción, está en vivo, ya lo entiendo. Digo, hay un relato, eso es lo que quería dejar bien en claro, sí. No, mi pregunta es si es posible, como seres humanos que utilizan las palabras para hablar y en esa intención arman discursos, Sí. estar exentos de los relatos. No, Y para bueno. mí es imposible y de hecho lo vamos a decir en un ratito. Me viene muy bien el pie. Vamos con la segunda parte. Hay más. Vos hablas, entendí tu posición al respecto del relato. Ujú. Yo tengo una diferencia y yo creo que el relato es vital. O sea, hasta lo digo en términos de narrativa, me parece que es por cómo si uno le asigna una carga peyorativa o no, pero sin relato es como si uno partiera de una premisa de indefensión frente a las cosas, ¿viste? O con un exceso de confianza en que los hechos hablen por sí solos, que a veces... Y no te sé, puedo hacer sucede. una pregunta. Sí, Cuando vos dijiste que vos sentías que yo no ejercía el poder y yo te Sí. conté todo lo que hice, sí. ¿qué sentiste? Yo sentí que hiciste una enumeración ordenada de actos que innegablemente ejerció el gobierno. Lo que yo me refiero es la otra cosa que te decía, que es que siento que nunca se ordenó puertas adentro. O sea, siento que... Pero vos no estás adentro, vos estás afuera. Yo la pregunta Sí. que te hago es... No, pero es percepción. Claro, la pregunta que te hago es, vos estás... Bien. Está interesante esta parte que le dice, vos estás afuera, no estás adentro. Justamente, le dice, claramente. O sea, yo no estoy adentro del manejo de ese que vos supuestamente ejerciste el poder. Claro. Necesito que, porque no estoy adentro, vos construyas un relato acerca de cómo es que sucedió eso, Para que la percepción sea para que otra. la percepción de las personas sea, Alberto enfrentó la pandemia. No podés simplemente decir que enfrentaste la pandemia. Porque si no, los grandes medios de comunicación asociados al poder real de la Argentina te ganan el relato a fuerza de, aparatos y de justamente operetas. Digamos, ponen arriba la foto de Olivos y del Gate de Olivos de todo el esfuerzo que hizo el Estado para poder superar la pandemia. ¿Me explico? Sí, lo que voy? sí. De hecho, y retomando lo que decías hace un ratito, Fino, no hay forma de escapar al relato. El relato sucede. Si no construís un relato vos, alguien lo va a construir por vos Claro. y Claro. no necesariamente va a ser alguien que quiera hacerte quedar bien. Eso es muy importante. Y de hecho, muy probable, si sos un gobierno peronista, más todavía. Por eso cuando te dejan, vos tenés que contarlo primero. Claro. Tengo una dinámica que me hicieron hacer en la jueguito? facultad. Me encanta, me encanta, me encanta. Falopa. Que me gustó mucho en su momento y se los comparto. Que es un poco para hablar de vuelta algo que está en Desarma y Sangra, un concepto que va a estar siempre transversal, que es el del sentido común. Sí. Y el de los relatos vencedores. Quiero recuperar lo que decía George Orwell, de la historia la escriben los vencedores. También hay algo muy interesante para pensar acerca de quién cuenta la historia de los vencidos, algo que, insisto, Darío Z explora bien. Lo que me dijeron en la facultad es, y esto es algo que pueden jugar en casa también, esto es imaginárselo. Quiero que se imaginen lo que voy a decir. Pueden dibujarlo si quieren, pero prefiero que lo No, imaginen. dale, Pero dale. pueden, no, ustedes no. La gente. Apurármelo. ¿Qué cosa? Pero te apura No para quería que llegues dibujar, hasta el yo no final. quería No, no dibujar. estoy. No, o sea, si alguien quiere agarrar, pero lo que pasa con dibujar es que ya estás mediando. Hay una mediación ahí, porque uno no va a dibujar exactamente lo que se le ocurre, porque uno Porque intenta. es medio malo. Intenta Claro. reprimir Es y verdad. además por tu capacidad. Pero también hay como ya hay un sesgo ideológico de tu parte de decir, no, esto no lo puedo dibujar. Claro. Ok. Y aparte Bien, uno está bien. limitado por el tipo de instrumento que usa para dibujar. Si tenés una Sí. lapicera azul, solo vas a poder dibujar en azul y tenés el papel y todo. Bueno, entonces lo que me dijeron en la facultad es, quiero que te imagines, y no hace falta que lo digan tampoco, consérvenlo y lidien con ello, a una persona terrorista. Regla, no puede ser alguien que conozcan. Tiene que ser alguien desconocido. Igual ya lo dijiste ya, y ya me sí. lo imaginé. Bien, una persona terrorista, por ejemplo. Sí. Imagínense, cómo luce, qué tiene, cómo está vestido, de qué color es la piel. Soy un estigmatizador terrible. Una persona salvaje. ¿Cómo es una persona salvaje? ¿Qué imagen se les viene en la cabeza? Una persona chorra.
Si yo les digo, imagínense un chorro, ¿cómo se imaginan? Una persona fascista, ¿cómo se imagina una persona fascista? Sí. Todos esas imágenes que se nos vienen de repente en la cabeza que no podemos evitar, son los relatos vencedores. Absolutamente. Después uno, si tiene las herramientas necesarias, porque fue a la escuela, porque se vincula con gente que tiene otras herramientas conceptuales para... Para loco, no puedo dibujar tan rápido. Claro, que tiene herramientas conceptuales para discutir esas ideas, para deconstruirlas, para entender que son propias de estos relatos Claro. vencedores, puede, pero hay personas que lamentablemente no tienen ese tiempo ni esa capacidad porque están muy preocupadas por conseguir comida para comer. Entonces son más permeables a que estos relatos vencedores se le asocien como, esto es sentido común, esto es así, esto es la verdad. Una terrorista, por ejemplo, yo puedo compartirles, un terrorista tiene barba, tiene ascendencia árabe, usa un turbante y maneja un avión que se estrella contra las Torres Gemelas. Ahora, tengo un aporte ahí, porque también hay algo en esta lectura que dice, bueno, el relato vencedor lava cerebros, ¿no? Ponele, es como que hay Sí, algo dale, de eso, dale, ¿no? La sí, gente sí, sí. está preocupada por comer, no por pensar cómo sería un terrorista. Lo que sí siento es que esas operaciones, y en ese sentido los relatos, son útiles porque es economía del pensamiento. Totalmente. O sea, te Pero permite absolutamente. vivir la vida, acomodar las cosas en su lugar y que todo sea normal. Por digamos. No, supuesto y no que- cuestionarte mucho nada también. o sea. Por supuesto que esta columna está totalmente a favor de los relatos. Yo Exacto. adhiero a Es Tomás. funcional. Aguante los relatos. Es El tema es, funcional. disputemos esos relatos. Sí. Vayamos porque aparte también, no por una cuestión también de bueno, iba a decir maquiavélica, está mal. Como traicionera. No es como a ti tratando de hacerte pensar algo que no es. Sino porque justamente, es lo que dijiste, economiza el pensamiento. Che, hay cosas que necesitamos establecerlas y que queden. O sea, de hecho, también otra buena forma de probar esto es los relatos que dejaron gobiernos anteriores. Piensen en los relatos, o sea, ¿qué relato dejó el peronismo? ¿Qué relato dejó Ilia, por ejemplo? ¿Qué relato va a dejar Alberto Fernández? Bueno, justamente sobre esto quería opinar yo, que es, siento que hay una demonización dentro del peronismo-progresismo a la idea del relato. ¿Por qué? Porque los que construyen los relatos en Argentina son El Poder, es Clarín, es Mañeto. No sé, estoy trayendo mi imaginario Los posible. hegemónicos. No, sí, para. Los hegemónicos, no es porque lo que yo piense, ¿eh? Cristina construye muchísimos relatos. No, estoy de acuerdo, pero estoy hablando en términos discursivos. No, también Cristina también construye relato a través del curso. No, seguro, pero lo que digo es, Cristina, ¿hablaría bien del relato? Estoy segura que Sí. a partir de esta declaración de Alberto Fernández, sin duda sí, pero ¿me entendés a lo que voy? Como esta idea de demonizar el relato como, No, sí, como sí. aquello que hace la hegemonía, Es que el poder real. Esa, Bueno, esa es la línea de Alberto. Claro, Alberto claro. dice, no, Estoy explicando el relato es ficción, el relato es re- Clarín. El relato del relato, o sea, el relato sobre el relato es que el relato es ficción Sí. y es malo y es Marketing. y es marketing y es coaching o lo que Y fuese. yo te digo la verdad. Como yo quiero manejarme con la verdad. Obviamente, o sea, apuesto que si le preguntamos a Cristina qué opina sobre el relato del kirchnerismo, te va a decir, ¿qué relato? Si nosotros teníamos el salario más alto de Latinoamérica. Lo cual es en sí un relato. Yo no me importa si los dirigentes piensan que tienen relato o no. Me importa que lo tengan y que lo ejecuten. Es que volvemos a lo que dije. El relato sucede. O sea, si vos querés... No podés escapar. No hay manera de escapar al relato. Todo es relatar. La Biblia es un relato. ¡Qué buen relato ese! Exactamente. ¡Qué buen relato Mirá el de si la no es Biblia! un buen relato de la Grande. Biblia. Alto cuento se Bien, armaron. para ir hijos de puta. cerrando la columna, quiero recuperar algo que hablaba la primera invitada oficial que tuvo este programa, que Miedo. es María Esperanza Casullo. Sí. Ah. La primera. La Así primera. arrancamos, chicos. Así arrancamos. Top. El 1 de mayo de 2022, hace casi un año, publicaba un newsletter en Muy Cenital, bueno, es verdad, muy me bueno, acuerdo, lo comentamos. que dice, que arranca así: al gobierno encabezado por Alberto Fernández le falta relato. Factos. Voy a poner, después comparto el link, no sé por dónde compartir links y eso, del newsletter, porque vale la pena para darle marco a esta columna. Vos tenés que hacer de completamente. Instagramer, O amigo. Twitter, O sea, boludo. ahí lo pasé en el chat Es un gran de... hilo de un Twitter anti, ese. claro, total. Bien, le falta... y recupera ciertos conceptos que voy a... porque también quiero darle espacio a nuestro invitadazo. Lo voy a sintetizar en dos
conceptitos que me gustaron de esa columna y de otra anterior que tuvo. Dice, la política también es, diría Platón, mentir virtuosamente. Mentir tan virtuosa y entusiastamente que no solo se lo crean los demás, sino que se lo crea, sobre todo, uno mismo. Y así tal vez deja de ser mentira. Otra, ¿por qué hablar de narrativas entonces? No porque una narrativa tenga el poder mágico de convencer a las mayorías de que las cosas están bien, sino porque los relatos organizan la acción y le dan foco. Y la no conclusión de este Desarme Sangra es, ¿no es muy propio del gobierno de Alberto Fernández no tener un relato? Porque justamente no hay una forma de organizar la acción y darle foco al ser una coalición que nunca logró nadie tener la hegemonía acerca de qué queremos ser. Una coalición que funcionó muy bien en las elecciones, pero que a la hora de gobernar se encontró con que nadie tenía el poder de construir un relato propio. Eso fue Desarma y Sangra.